la Declaración de Río vinculada al medio ambiente y al desarrollo. Como una pequeña introducción, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo se dio en el marco de las conferencias habituales de las Naciones Unidas y esta vez trató sobre el medio ambiente y el desarrollo. Esta fue llevada en 1992 durante el primer trimestre en la ciudad de Río de Janeiro, lo que permitió reafirmar la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano aprobada en 1972 en Estocolmo y tratándose de basar en ella y ampliando algunas ideas que aún quedaban pendientes desde aquel año. Sin lugar a dudas, importante hablar que este tipo de conferencias, o en este caso, este convenio tiene el objeto de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, ¿no? Es decir, del 72 del convenio, me refiero al convenio de Estocolmo, hasta 1992, más o menos habían pasado unos 20 años, lo que ha implicado de alguna manera que las alianzas mundiales respecto a temas de medio ambiente y su tratamiento hayan sufrido una serie de cambios, ¿no? Ya sea porque para el 92 ya había terminado la Guerra Fría, había caído el muro de Berlín, en el caso de América Latina estaba en pleno auge el consenso de Washington, el mundo se volvía nuevamente unipolar y las prioridades de la agenda pública mundial apuntaban, según los casos y según las latitudes, unas hacia el crecimiento económico y otras un tanto más reflexionadas y prudentes hacia el desarrollo económico. Y en ese matiz emergen las discusiones del desarrollo sostenible y era necesario generar nuevos marcos institucionales donde los estados se comprometan de alguna manera a introducir una nueva perspectiva del tratamiento que deberían hacer respecto al tema del medio ambiente y su vinculación al desarrollo, ¿no? Seguramente este segundo momento, la mirada del desarrollo sostenible, va a tener mucha prioridad en este tipo de objetos o convenios, precisamente por las consecuencias que va a empezar a visualizar el mundo después de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el periodo dictatorial en América Latina, ya les decía, el tema de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, que va a ir generando una nueva agenda. Entonces, son estos nuevos niveles de cooperación entre los estados y los sectores claves de las sociedades y las personas que van a de alguna manera ser considerados a la hora de analizar este tipo de convenios, pero también a operativizarlos. La idea es procurar que alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y obviamente se proteja la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial, reconociendo tanto formal como informalmente la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra como nuestro hogar. No creo que ese es el elemento neurálgico a tratar en la cumbre de Río, porque orientar la reflexión del planeta Tierra como un elemento vinculado o inherente a nosotros como el hogar donde nosotros habitamos, de alguna manera le genera otro matiz. Si ya no solamente lo lleva al nivel de los estados, sino lo lleva al nivel de la calidad de los individuos en lo más íntimo y como de alguna manera la participación de estos, de los individuos, de los estados, de los organismos de cooperación,
influyen definitivamente en el bienestar del ser humano, ¿no? Entonces, esta declaración de Río, más que tener una serie de artículos o protocolos normativos, lo que va a tener va a recomendar una serie de principios, ¿no? Elementos neurálgicos sobre los cuales deberían desplegarse una estructura normativa en donde los estados deberían más bien poner su interpretación en el marco de precisamente estos elementos neurálgicos, ¿no? Entonces, a ver, si uno revisa esta declaración, es seminal en términos de la contribución a la nueva agenda de los años 90 y obviamente a lo que va a significar el siglo XXI, o por lo menos los primeros años del siglo XXI. Pero revisemos algunos de estos principios, ¿no? Uno de estos tiene que ver con la vida saludable del ser humano, ¿sí? Se entiende, por ejemplo, que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Es decir, el ser humano, ya sea hombre, ya sea mujer, u otro tipo de elección sexual, diría que se constituye en el elemento neurálgico o es el centro de atención de todas aquellas políticas públicas que puedan emprender los estados desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Es decir, el bienestar de ellos involucra el bienestar de las siguientes generaciones. Por lo tanto, se va a reconocer y se va a afirmar nuevamente en este tipo de convenios del medio ambiente el derecho a una vida, pero a una vida saludable. No solamente es vivir, sino también vivir en condiciones de salud, ¿no? Ya sea a través de la alimentación, ya sea a través del deporte, ya sea a través de la gestión de los ingresos, de la reducción de la pobreza, acceso a educación, etcétera, etcétera, que tiene que ver con varios elementos esta mirada de el ser humano saludable, vinculado incluso a su calidad de vida, ¿no? También aparece un tercer componente o un otro componente vinculado al tema de una vida productiva, ¿no? Esto vinculado a la naturaleza o estar en equilibrio con esta. Esto va a permitir de alguna manera a este principio orientar a que los estados procuren que sus ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos sean asumidos como actores interdependientes que les permitan, en el marco de las políticas de desarrollo, gestionar, ¿sí?, mejores condiciones de calidad de vida, altamente productivas, sin desmedro del medio ambiente, más bien articulados e integrados con él, ¿no? Es decir, ya sea en términos de sus actividades laborales o incluso sus actividades de espacios libres, ¿no? Acceso al medio ambiente, saludable, condiciones higiénicas, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera contribuyen a esta, y gran parte de esta declaración está apuntando seguramente al sector no solamente ambiental, sino al sector social de las políticas de los estados. Un tercer elemento es que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, es necesario e importante administrar coherentemente los recursos naturales. Sí, cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando de los sistemas vegetales, como el tema de las plantas, los sistemas de vida donde están normalmente vinculados los animales, ¿sí?, los espacios que normalmente son atribuidos a las condiciones inorgánicas, pero que son fundamentales a las dos primeras, que es el tema del suelo, y obviamente un cuarto elemento vinculado a los recursos del agua, ¿no? En alguna otra oportunidad decía, o en alguna otra exposición, decía que hoy en día el agua ya debe ser tratado como un recurso
que cada vez se hace más escaso, ¿sí? Ya sea por el tema del calentamiento de la tierra, su uso excesivo, la utilización del agua de manera irresponsable, de alguna manera hace que ésta se vuelva en un recurso cada vez más reducido, ¿no? Las condiciones demográficas del mundo y sus posibilidades de absorción de este recurso cada vez se hacen más intensas. Sin embargo, este es uno de los recursos que están pasando a ser escasos, pero también no renovables, precisamente por las condiciones del calentamiento global, ¿no? No nos olvidemos que una cosa es el agua dulce y otra cosa es el agua marina, normalmente atribuida a condiciones saladas, lo que de alguna manera inhibe las condiciones de su consumo, ¿no? Entonces son las aguas dulces son las que normalmente son atribuidas al consumo de los seres humanos. Sin embargo, este recurso es el que está siendo catalogado como escaso en este último tiempo. Por lo tanto, son las Naciones Unidas en el marco de los principios y del derecho internacional y a través de los estados que tienen el derecho soberano de aprovechar estos recursos naturales según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, ¿no? Ahí Naciones Unidas es respetuosa con aquello, introduce la idea de la soberanía y las posibilidades del manejo de los recursos, ¿no?, ambientales en los marcos de las prioridades del desarrollo de los estados. Y aquí introduce un elemento importante, que es el tema de la responsabilidad, precisamente de velar porque las actividades realizadas por parte de los estados, y es decir, al interior de sus jurisdicciones, se asuman de la manera más prudente, responsable y con un control que no causen daños al medio ambiente, ya sea de ellos mismos o de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Entonces, es indudable que las Naciones Unidas no interfieren en la soberanía de los estados. Lo que más bien está recomendando son el establecimiento de niveles de responsabilidad respecto a que las políticas de los estados no afecten negativamente precisamente estos recursos naturales o que sus acciones no afecten los recursos naturales de otros estados, ¿no? Hay un principio básico, el tema de una administración coherente y responsable de los recursos naturales. Otro elemento está vinculado al derecho al desarrollo, es decir, debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y esto permita de alguna manera articularse a las necesidades ambientales de las generaciones presentes y obviamente a las generaciones futuras. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que en el marco del ejercicio pleno de los derechos de las actuales generaciones que tienen la posibilidad de utilizar los recursos del medio ambiente, ya sea para su desarrollo social, ya sea para su desarrollo económico. Por cierto, se ha manejado de la manera más equitativa, más equilibrada posible, pensando en el desarrollo sostenible, no solamente en los tiempos actuales, sino en los tiempos venideros, donde las siguientes generaciones también van a atravesar el mismo problema, pero de manera más intensa, ¿no? Entonces ahí la idea es generar condiciones de un desarrollo sostenible, precisamente para que cuidemos lo que tenemos ahora, pero también cuidemos lo que van a administrar las generaciones futuras, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, quienes de alguna manera van a atravesar los mismos problemas que actualmente nosotros estamos empezando a atravesar.
Muy vinculado a eso está el tema de, el desarrollo sostenible como tal. No le des mirar de manera integral el problema del medio ambiente y su articulación con las personas, el planeta, la prosperidad, las condiciones de generar gobernabilidad y gobernanza en el marco de alianzas, por un lado, primero políticas y luego con la sociedad, para hacer de alguna manera que el desarrollo contribuya no solamente a centrarse en temas solo y exclusivos del medio ambiente, sino que esto se ha mirado que desde el medio ambiente es reducir condiciones de pobreza, mejorar calidades de vida, sin olvidarnos de generar posibilidades de prosperidad, pero sin afectar nuevamente, repito, las condiciones habituales de biodiversidad y de la naturaleza, ¿no? Que estas no se vean afectadas negativamente, el medio ambiente no se degrade, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la declaración de Río introduce esta mirada del desarrollo sustentable, del desarrollo sostenible y pone o se articula, por ejemplo, al principio de la erradicación de la pobreza. ¿Sí? No se olviden que el tema de la pobreza no solamente puede ser visto desde una mirada unidimensional, más al contrario, es una variable multidimensional. Hay pobrezas, no es pobreza, sino en la mirada del desarrollo y la calidad de vida se habla de pobrezas, ¿no? Pobreza puede ser económica, puede ser educativa, puede haber pobreza en temas de salud y también pobreza en términos de medio ambiente y otro tipo de pobreza, ¿no? Pobreza moral, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de variables que están vinculadas a la pobreza que afectan negativamente al desarrollo de las personas y obviamente eso también afecta al cuidado del medio ambiente. Es decir, todos los estados y todas las personas deberían cooperar en la tarea de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. La idea ahí es, por ejemplo, reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. Introducimos aquí, en la introducción, el convenio de Río introduce la idea de la reducción de las disparidades porque entiende que en la medida que se mantengan las condiciones de pobreza y de pobreza extrema y el hambre, se va a generar mayores condiciones de inequidad en las sociedades del mundo, lo que va a hacer cada vez más intensa las condiciones o las posibilidades de que los estados afecten negativamente a los recursos humanos a través de la extracción, la explotación, afectando la calidad de vida de los seres humanos. Y eso definitivamente contribuye cada vez más a la pobreza. Es decir, si un ser humano se ve afectado en su salud por un ambiente negativo, donde exista degradación, donde no habría desarrollo sostenible, también lo afecta a ese ser humano en términos de sus condiciones de vida y lo hace cada vez más pobre. ¿Sí? Entonces, eso hace que ese individuo no tenga salud, no tenga prosperidad, por lo tanto, eso afecta incluso a su entorno social, ¿no? Un elemento importante. Otro principio está vinculado al tema de la prioridad a la situación y a las necesidades especiales en los países en desarrollo. ¿Sí? No nos olvidemos que normalmente lo que se ha hecho es identificar a los países que están desarrollados y aquellos países que están subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Esto vinculado principalmente a la variable de la intensidad de la industrialización y el uso de la tecnología que algunos países utilizan precisamente para generar, entre comillas, cierta prosperidad. Pero es una prosperidad, diríamos, principalmente de tipo económico, donde las condiciones mercantiles generan posibilidades de generar mayores ingresos, ¿no? Es indudable que también el tema del ingreso es importante, también central en el desarrollo de cualquier persona, de cualquier sociedad. Sin embargo, este no debe ser excesivo y no debe permitir condiciones que generen inequidad entre los países. Por lo tanto, se debe dar, por ejemplo, en el marco de la Declaración de Río, especial prioridad a la situación y a las necesidades especiales de los países. Es decir, la agenda de los países desarrollados no es la misma que la agenda de los países en vías de desarrollo o los países subdesarrollados. Este tipo de países, me refiero a estos segundos o estos terceros, están principalmente vinculados a una agenda o su reto, en todo caso, de su agenda es principalmente a resolver este tipo de inequidades, como decíamos en el anterior cuadro, necesidades para salir de la pobreza, por ejemplo. Por lo tanto, este tipo de prioridades deben ser identificadas y tratadas de manera diferente y obviamente con las prioridades del caso. Por lo tanto, los países, por ejemplo, menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental, deben ser tratados de manera diferente que los países en desarrollo. ¿Eso qué significa? Que las medidas internacionales que puedan ser adoptadas en el sector medioambiental y desarrollo también deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. Entonces, la agenda misma de la construcción de las agendas, perdón, la agenda misma de la construcción de la política pública en todos los países debería ser diferente, respondiendo a las particularidades de las necesidades de cada uno de estos países, ¿no? Priorizando sus problemas, identificando sus necesidades y por lo tanto estableciendo las diferencias que corresponden en términos de su tratamiento, especialmente desde la perspectiva del medio ambiente. Es decir, hay algunos países que tienen mayores recursos para afrontar los problemas del medio ambiente, pero hay también otros países que no tienen ni recursos, ni conocimientos científicos, ni tecnología precisamente para abordar los problemas del medio ambiente. Y también hay otros países que ni siquiera tienen una agenda pública donde discutir el problema medioambiental, ¿no? Entonces, ahí un tema importante es la prioridad de la situación de cada uno de estos países en el marco de la agenda de desarrollo. Otro elemento está vinculado al tema de la solidaridad mundial para conservar y proteger y restablecer la salud integral del ecosistema de la Tierra. A ver, es indudable que se ha contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, ¿no? Es decir, hay algunos países, hay algunas latitudes del planeta en donde el medio ambiente se ha ido degradando de manera más intensa que otros, ya sea por los niveles de industrialización que han emprendido algunos países o incluso por la falta de cuidado de otros países para preservar algún tipo de ecosistemas, ¿no? Por lo tanto, los estados, todos en general, tienen responsabilidades comunes, ¿no? Eso como un elemento central. Sin embargo, asumen también elementos diferenciadores, en donde de alguna manera les permitan, o estos elementos diferenciadores les permitan a los mismos estados visualizar y responder a los tipos de problemas que se están generando precisamente por el problema del medio ambiente. Entonces, los países, por ejemplo, desarrollados, saben, son conscientes
de la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible. Hay un dato importante, por ejemplo, es el tema de las emisiones del CO2. Hay países como, por ejemplo, China, la misma Estados Unidos, que históricamente han ido afectando al medio ambiente y eso ha provocado la degradación de una serie de ecosistemas, no solamente en sus territorios, sino en otros territorios muy cercanos a ellos. Entonces, la idea es que este principio está apuntando a que sean los estados del mundo que puedan solidarizarse con los problemas de otros países en el manejo y tratamiento de ecosistemas o por lo menos su mantención, ¿no? Y seguramente esto viene principalmente por el tema de las presiones que van ejerciendo las sociedades, especialmente desde lo individual, en donde se genera mayor concientización del medio ambiente. Sin embargo, los efectos intensos en contra del medio ambiente vienen principalmente de los países industrializados o en condiciones de desarrollo. Entonces, esta presión apunta principalmente a que estos otros países, ¿no?, los industrializados y tecnologizados, igual el término, puedan contribuir con recursos económicos, paliar de alguna manera desequilibrios o desigualdades de conocimiento a través de la proporción de tecnologías e investigaciones para afrontar este tipo de problemas. Otro principio también importante es el tema del tratamiento de las políticas demográficas apropiadas. Es decir, no podemos alcanzar el desarrollo sostenible en la medida de que no exista una mejor calidad de vida para todas las personas, ¿no? Datos, sin lugar a dudas, muchas veces problemáticos hoy en día son el tema de las dificultades del tránsito transfronterizo y la migración entre poblaciones que buscan mejores condiciones de vida, ¿no? Y los clásicos, ¿no?, que aparecen en los indicadores ya desde hace varias décadas atrás, el tema de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, etcétera, etcétera, que de alguna manera afectan las condiciones de calidad del individuo, ¿sí? Por lo tanto, aquí el papel de los estados debería apuntar, según la declaración de Río, es a que deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas, ¿no? El ordenamiento de la población en términos del acceso a espacios laborales, posibilidades de acceso a salud, bienestar, etcétera, etcétera, también deberían formar parte de la responsabilidad de los estados. Es más, son ellos quienes deberían orientar a sus mismos ciudadanos a procurar condiciones de articulación o posibilidades y mecanismos de articulación hacia formas de organización más sostenibles y obviamente amigables con el medio ambiente. La idea siguiente está vinculada, o el principio siguiente está vinculado al tema del conocimiento científico. Igual aquí no es preocupante que los estados también deben cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad para lograr el desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Diríamos a partir de la gestión, la construcción y la producción precisamente de conocimiento científico que permita entablar un diálogo interdisciplinario, ¿sí? En procura de fomentar posibilidades, por ejemplo, de acceso a tecnología, posibilidades de educación, concientización pública, orientación de las decisiones de los gobiernos que permitan
unas mejores condiciones para el desarrollo, la adaptación y la difusión del cuidado del medio ambiente y obviamente incluso en el mejor de los casos generar respuestas innovadoras al problema del medio ambiente, ¿no? Que mejor que por ejemplo, las universidades, los institutos de investigación puedan contribuir a aquello, ¿no? Yo diría, hace un momento lo decía, de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Entonces, no solamente pensemos en la idea de lo científico en términos de las ciencias exactas, por ejemplo, para resolver problemas como el medio ambiente, sino también las ciencias sociales, las ciencias humanas, están muy vinculadas al tema de el conocimiento científico y su vínculo con el medio ambiente, hasta la forma de cómo pensamos los individuos en nuestros marcos y formas de comportamiento determinan nuestros vínculos y cómo afectamos positiva o negativamente con el medio ambiente, ¿no? Desde que cómo pensamos simplemente respecto al tema de botar o no botar la basura en las calles. Ya eso mismo te determina desde el individuo como condición, como ser humano individual, como desde sus percepciones psicológicas de comportamiento, cómo ve al medio ambiente, ¿no? Pequeñas cosas de alguna manera que pasan desapercibibles, pero son importantes porque al final de cuentas ese individuo interactúa con el sistema societal y obviamente con el sistema ambiental. Y agregado peor, ¿no? Si son, no solamente un individuo, sino son varios individuos, ya sean hombres o mujeres, afecta de manera más intensa al medio ambiente. El tema del acceso a la información. A ver, aquí también es un tema importante, ¿no? La Declaración de Río está orientando a la idea de abordar varias áreas, varias variables críticas en el desarrollo del medio ambiente, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las declaraciones del medio ambiente del 70, del 80, etcétera, etcétera, ponen como elemento central al medio ambiente, es cierto, todas las van a poner, sin embargo la ven, visualizan al medio ambiente como un solo elemento, ¿no? Pero la declaración de Río está viendo el papel de los otros actores, pero de manera integral, con otras áreas que contribuyen directa o indirectamente al cuidado del medio ambiente. Una de estas es el tema del acceso a la información. Para la declaración, una de esas formas para el cuidado del medio ambiente es que son los ciudadanos que se involucren y participen en lo que corresponda en el cuidado y control del medio ambiente, ya sea en el nivel nacional, nivel subnacional o en niveles más inferiores. Toda persona debe tener acceso a la información sobre el medio ambiente, temas educativos, comunicacionales, hoy en día redes sociales que dispongan las autoridades públicas, ¿no? Sería interesante ver que los gobiernos deberían permanentemente informar y al mismo tiempo concientizar sobre el tema del medio ambiente, no solamente en fechas importantes, ¿no? Día del medio ambiente o Día del peatón, sino todo el tiempo debían informar cómo está la situación del calentamiento global, cómo está la situación de los problemas migratorios, cómo está el problema de los niveles de humedad o los niveles de calentamiento de los territorios, etcétera, etcétera, ¿no? De manera de concientizar a la población. Por lo tanto, incluso este tipo de información debe permitir contar o involucrar mecanismos tecnológicos como sistemas de información, materiales y, ¿por qué no?, actividades concretas al respecto. Entonces, los estados debían facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos, ¿no? La idea es ahí tener un acceso efectivo a este tipo de información, especialmente de temas de medio ambiente. Ahora bien, tenemos información, tenemos educación, pero
también las formas de comportamiento de los individuos y los actores en los estados son reguladas definitivamente por leyes. Y en el caso del medio ambiente, estas leyes deberían ser profundamente eficaces, ¿no? Es decir, los estados deberían promover leyes oportunas respecto al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, las normas, los objetivos de ordenación, las prioridades ambientales deberían reflejar contextos medioambientales y de desarrollo que de alguna manera permitan articular los objetivos de la política pública medioambiental con las formas de comportamiento de los individuos, ¿no? Pero individuos colectivos, individuos naturales como los ciudadanos, pero también actores como las empresas, el sector privado, el sector público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las normas aplicadas por algunos países pueden resultar, en algunos casos, inoportunas y representar un costo social y económico que muchas veces los países no están dispuestos a pagar, ¿no? O por lo menos se hacen a los locos, diríamos, ¿no? Especialmente en países como el tema de aquellos que les decía, los países industrializados. El tema de las políticas comerciales y respeto al medio ambiente, igual aquí hay una articulación, ¿no? No se olviden que gran parte, me animo a decir, casi la totalidad de lo que nosotros consumimos, vestimos, nos alimentamos en general, viene del medio ambiente. Y eso está vinculado también a condiciones de comercio y mercantilismo en etapas de la globalización. Es decir, los estados deben cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable, abierto, que llevará al crecimiento económico y desarrollo sostenible. ¿No? Es cierto, ¿no? Y eso es parte de la década de los años 90, los países querían crecer económicamente, pero la reflexión es más profunda, ¿no? Debemos crecer, cierto, pero también debemos desarrollar económicamente en el marco de lo sostenible, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Entonces, genero riqueza, pero esa generación de riqueza no me debería afectar mis condiciones de medio ambiente sano o de medio ambiente sustentable. El tratamiento de los residuos que causen daño al medio ambiente. Igual. A ver, creo que esta perspectiva está vinculada a la idea de el deber que tienen los estados respecto a las sanciones y las limitaciones para el manejo de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces los estados deben desarrollar normativas, legislaciones nacionales relativas a la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Entonces, claro, el Estado debe controlar a los actores que producen sustancias nocivas y que contaminen al medio ambiente, pero también a la diversidad del medio ambiente, ¿sí? Pero también debe visibilizar figuras de indemnización a las víctimas producto del mal manejo de este tipo de residuos. No se olviden que los efectos en términos de, por ejemplo, la producción ganadera principalmente se ve afectada por este tipo de sustancias que normalmente van a parar a los ríos o cauces de agua, los cuales son ingeridos precisamente por los animales, quienes se ven afectados en su genética precisamente porque van a ir tomando sustancias o consumiendo sustancias nocivas a ellos. Por lo tanto, y eso también afecta a los ingresos de quienes son dueños de esta ganadería. Entonces, los estados deben cooperar a sí mismos de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes sobre responsabilidad e indemnización de los efectos adversos ante los daños medioambientales. Costos de la contaminación. Ahí hay otro principio, es un principio importante, es decir,
los estados deben cooperar efectivamente para desalentar y evitar la reubicación y la transferencia a otros estados de cualquier actividad y sustancia que causen degradación ambiental grave o que se consideren nocivas para la salud humana. Entonces, lo que sucede es que normalmente para evitar sanciones en un país que ya está controlando la degradación del medio ambiente o los efectos nocivos sobre este medio ambiente, algunos actores, algunas empresas, algunas industrias deciden cambiar de lugar precisamente para evadir responsabilidades. Pero al hacer eso están afectando negativamente las condiciones de salud del entorno de destino y eso está afectando también sus condiciones de desarrollo, ¿no? Entonces es importante que los estados, los gobiernos puedan cooperar para estas reubicaciones y estas transferencias que intentan evadir responsabilidades. El tema de la evaluación del impacto ambiental, lo mismo, ¿no? Es decir, la idea es proteger el medio ambiente, ¿no? Como concepto básico. Por lo tanto, los estados deben aplicar criterios de precaución conforme a sus capacidades. Yo diría incluso de manera obligada, no solamente de sus capacidades, como cuando haya un peligro daño, un peligro irreversible o un daño grave, ¿no? Entonces ahí son los estados que debían tener respuestas ágiles, certeras y oportunas para precisamente reducir los impactos negativos, ya sea desde la ciencia o ya sea desde medidas eficaces que vienen normalmente de las políticas públicas, precisamente en función de incluso establecer los costos de la degradación, ¿no? Y generar grados de responsabilidad, elemento fundamental en términos del control del medio ambiente. El tema de los desastres naturales, este es un elemento también que es, diríamos, como su nombre lo indica, ¿no? Natural, que muchas veces no puede ser controlado. Puede ser, sí, previsible, pero no necesariamente controlado, ¿sí? Huracanes, tormentas, por ejemplo, problemas volcánicos, terremotos, etcétera, etcétera, ¿no? Que si bien el ser humano tiene límites para controlarlos absolutamente, lo que debería generar más bien los gobiernos, las autoridades nacionales, es procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales, ¿sí? Es decir, establecer medidas de cooperación precisamente en términos de recursos y gastos, costos para evitar efectos negativos sobre del medio ambiente. Por lo tanto, incluso estos instrumentos económicos puedan tener criterios para la asignación de estos en zonas donde se vean más afectadas por los desastres naturales y obviamente tengan efectos negativos posteriormente en el medio ambiente. Entonces el principio es cargar con los costos de la contaminación teniendo debidamente en cuenta el interés público y obviamente sin distorsionar el comercio y las inversiones internacionales, ¿no? Eso es un elemento importante. Entonces ahí nuevamente aparece la relación entre o el cuidado entre crecimiento económico con desarrollo sostenible, ¿no? Ambos deberían ir paralelos porque si dejamos a un lado que uno se queda atrás y el otro avance, definitivamente igual se genera un tipo de malestar, ¿no? Generamos riqueza económica, pero no en condiciones de una calidad de vida digna. Lo mismo pasa en el caso de solamente precisar el tema del medio ambiente y olvidarnos del crecimiento económico, ¿no? Ambos de alguna manera, según esta declaración, deben ir de la mano. Si bien no lo dice de manera explícita, pero entre líneas podemos comprender que su enfoque está vinculado a lo que dice Amartya Sen, ¿no? El tema del cuidado de la calidad de vida.
El tema de los efectos ambientales transfronterizos, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir, en algún momento la discusión es que el medio ambiente está incluso antes de la aparición, el medio ambiente, la biodiversidad, la naturaleza incluso está mucho más antes que la aparición de los mismos estados y que el individuo en general. Por lo tanto, trasciende fronteras y por lo tanto su cuidado, su protección, pero también sus problemas también trascienden fronteras. Entonces, lo que deberían hacer los estados es emprender una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto a cualquier actividad que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable al medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Ahora bien, también sí es indudable, por ejemplo, la participación de las mujeres, ¿no? Les decía que la declaración de Río ve este tema no solamente desde una perspectiva, sino ve al problema medioambiental como o el tema medioambiental como un elemento multidimensional que puede ser abordado, cuidado, controlado desde distintas esferas, perspectivas, enfoques. Uno de estos es este, ¿no? El tema de la participación de las mujeres, ya que ellas desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y del desarrollo. Es, por tanto, imprescindible, diríamos, contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. No se olviden que la participación de la mujer en distintos contextos se ha ido incrementando de manera cada vez más intensa y obviamente eso ha generado mejores condiciones para hablar de desarrollo sustentable, hablar de desarrollo sostenible, ¿no? Desde espacios habituales como la familia, los espacios laborales, los espacios directivos, otro tipo de actividades, pareciera que el papel de la mujer aquí juega un papel decisivo en el control y cuidado del medio ambiente. Lo mismo va a ocurrir en el caso del tema, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Enseguida vamos a ver cómo la participación de los jóvenes es también neurálgica porque son ellos de alguna manera quienes introducen u oxigenan la agenda pública y las nuevas propuestas en el cuidado del medio ambiente. Diríamos que es un sector que muchas veces no es atendido por los prejuicios que tienen los estados, especialmente en América Latina, respecto al tratamiento de los jóvenes. Sin embargo, también pueden ser vistos desde el tema del medio ambiente como actores sinérgicos para generar soluciones creativas, muchas veces innovadoras de los problemas del medio ambiente. Por lo tanto, el valor de los jóvenes apunta a formar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Entonces, no se olviden que el joven está saliendo de un proceso educativo y se está introduciendo cada vez más a los espacios públicos, pero ya como actores. Pero si tienes esos actores que no se han formado adecuadamente en los espacios educativos, muchas veces esos jóvenes no podían tomar decisiones oportunas cuando ya a ellos les toque precisamente actuar y tomar decisiones sobre estos temas. Aparece como un actor también importante en este reconocimiento clásico de inicios de los 90, es el tema de las poblaciones indígenas y sus comunidades. Por cierto, las poblaciones indígenas, así como otros espacios o poblaciones locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. La idea es articular esas prácticas consuetudinarias al conocimiento científico, a la tecnología
sustentable porque sus prácticas de alguna manera están permitiendo mantener el cuidado del medio ambiente, ¿no? Los estados más bien deberían reconocer y adoptar medidas que apoyen y cuiden su identidad, su cultura, sus intereses y obviamente hacer más efectiva su participación en el logro del desarrollo sostenible. A ver, aquí otro tema importante es el tema de los pueblos sometidos a opresión, ¿sí? La idea es proteger el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación, ¿no? Se ha visto en algunos casos, por ejemplo, en continentes como África, parte de Asia, donde aún se mantiene condiciones paupérrimas en el tratamiento de la demografía laboral del ser humano, ¿sí? Muchas veces vinculadas al tema de la opresión, la dominación y una ocupación excesiva de algunos imperialismos que están afectando con su papel extractivista al medio ambiente y obviamente con ello están llevando a estas comunidades y pueblos que se están viendo sometidos precisamente para, en el caso de los estados que están dominando para evadir responsabilidades, especialmente al interior de los estados locales o genéticamente propios de o dueños de estos recursos naturales, ¿no? Entonces ahí utilizan a las poblaciones y en donde las someten precisamente para evadir este tipo de responsabilidades con sus estados de origen, pero con los estados donde están explotando. Entonces ahí hay que tener cuidado mucho porque la recomendación de RIO nos están diciendo por si acaso no evadan responsabilidades, por si acaso los estados deben velar por este tipo de poblaciones que se ven afectadas, o en general los estados. El tema también de la guerra y es por definición enemiga al desarrollo sostenible, ¿no? No se olviden que los conflictos armados hemos visto en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de guerras que se han llevado adelante entre países afectan negativamente el desarrollo sostenible, ¿no? Los estados más bien deberían respetar las disposiciones del derecho internacional y proteger el medio ambiente en épocas de conflicto armado, porque obviamente hoy en día o en este último tiempo el uso de sustancias químicas como componentes del armamento militar hacen que se acelere el proceso de degradación de algunos territorios, que sea afectada y contaminada el agua de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la paz es otro elemento y otro principio de la Declaración de Río, vinculado a la idea de que no puede haber desarrollo y protección del medio ambiente en donde no haya paz, ¿no? Diríamos, son inseparables estos tres elementos, ¿no? Porque en la medida que haya paz va a haber condiciones laborales, va a haber condiciones de educación, va a haber condiciones de desarrollo social, lo que va a permitir definitivamente